Guiones y guionistas capítulo 509. Hoy veremos cómo podemos crear personajes simbólicos. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del sintético mundo del guionista y el simbólico arte de los guiones. ¿Cómo podemos aportar profundidad a nuestros personajes? Muy bien, hoy vamos a ver cómo podemos crear personajes simbólicos gracias a un libro, el libro de John Truby, este increíble libro, Anatomía del Guión, porque al fin y al cabo podemos encontrar elementos simbólicos pues en la narración, en la premisa, en los objetos, es decir, podemos crear objetos simbólicos, ¿no? Para que cada personaje tenga su objeto y lo veamos a lo largo de toda la narración, pero también podemos crear personajes simbólicos, ¿no? Personajes a través de símbolos o asociar ciertos símbolos a nuestros personajes, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Esto también es un adelanto de una novedad que vamos a sacar esta semana, que es el canvas de personajes. Porque tras el éxito que tuvimos con el canvas de guión, ha habido mucha gente que me ha dicho: oye David, ¿por qué no te haces un canvas de personajes para poder profundizar más en los personajes? Porque aunque, bueno, en el canvas de guión hay una sección, obviamente, para desarrollar los personajes, ¿cómo podemos profundizar más sobre los personajes, sobre todo los personajes protagonistas? Bueno, pues he creado un canvas, ya está diseñado, he grabado ya la masterclass, ya está medio editada y espero ya mañana mismo sacarlo a la venta. Dentro de este canvas de personajes hay uno de los grandes bloques que sería el mundo narrativo. Bueno, pues ahí todo esto que estamos hablando hoy de los personajes simbólicos, bueno, pues es la casilla de arquetipos, bueno, podemos incluir todo el trabajo de lo que nos puede surgir, por ejemplo, a partir del podcast de hoy de los personajes simbólicos. O sea, dentro del canvas hay un huequecito donde bueno, dentro de arquetipos, por ejemplo, podemos colocar, ¿no?, si hay un personaje simbólico ahí donde está. Pero bueno, eso ya los que lo adquiráis, bueno, pues ya lo veréis dentro del canvas, dentro de la masterclass. Pero bueno, antes recordaros como siempre que existe en internet una plataforma, cursosdeguion.com, que es como el paraíso de los guionistas. Entrar en la plataforma de guión, como dijo Eva, la oyente del podcast más antigua, que lleva ya más de 5 años escuchándolo, decía: esto era como conseguir la tarjeta dorada de Willy Wonka en Willy o en la fábrica del chocolate, ¿no? Porque, claro, tenemos ya más de 80 cursos, más de, 600 clases, que son todos recursos para escribir series, para escribir películas, para escribir cómics, documentales. Ahora también nos estamos introduciendo en el mundo del storytelling. De hecho, en la creación de el podcast, la clase que subimos esta semana es la clase de creación de podcast, una clase del curso de creación de podcast en el que vemos cómo crear un podcast desde cero, ¿no? Desde el inicio, desde que tengo una idea hasta la parte final. De hecho, esta es la clase número 8, la 8ª clase, y aquí vamos a ver cómo grabar un podcast, pero de forma práctica. O sea, vamos a ver una aplicación para grabar software, para poder hacer la grabación, que luego también ahí se puede hacer la edición. Es una aplicación gratuita y, bueno, de hecho voy a grabar una parte de podcast para que veas en directo cómo se puede realizar, ¿no? Que es lo que tengo que tener en cuenta, ¿no? El checklist de cosas que tenemos que tener en cuenta en la grabación, para que no te pasen cosas como a mí me ha pasado muchas veces a lo largo de este podcast, en estas 500 ediciones, de ponerte a grabar y que no esté grabado, o que esté grabado con el micro que no es y luego de repente tenga mala calidad, y bueno, muchísimas cosas que te pueden pasar a la hora de grabar tu podcast. Bueno, nos vamos con John Truby y su libro Anatomía del Guión, el arte de narrar en 22 pasos. Bueno, hay algún podcast que he hablado de él. En alguna de las clases, por ejemplo, en el curso de estructura de guión, también hablamos del sistema de John Truby, ¿no? Porque realmente es un libro, bueno, son casi 500 páginas, y es un libro súper denso, súper recomendable y muy profundo, ¿no? Y bueno, él habla en uno de los capítulos de
cómo crear símbolos, ¿no? Y de cómo, porque él lo que propone es crear una red de símbolos en torno a todos los elementos del guión, ¿no? Para él tenemos que pensar los símbolos como joyitas que se bordan en el tapiz de la historia y que eso nos va a provocar grandes emociones en los espectadores, ¿no? Tú tienes toda tu historia y tal, pero hay esos pequeños puntitos que parece que no se ven tanto, pero que va a ser lo que luego te genere muchas emociones en los personajes, ¿no? Porque él lo que propone es jugar con símbolos que es un sistema, es una técnica de lo pequeño. Abarca el mundo de la palabra o del objeto que representa algo más, ¿no? Ya puede ser una persona, un lugar, una acción, una cosa, ¿no? Y lo que hace es repetirse varias veces a lo largo de la historia. Y al igual que el personaje, el tema y la trama son una especie de enormes puzzles que se enredan y que luego pues te agradan, ¿no? Al público, ¿no? Y el símbolo entonces sería un pequeño puzzle que lo que hace es activar esa magia muy por debajo de la superficie. Es algo que no es muy evidente, puede ser más o menos evidente, pero bueno, él trabaja siempre por el fondo. Porque los símbolos, como cuenta Truby, son vitales para funcionar como narrador porque nos proporcionan un lenguaje oculto que influye a nivel emocional en el público. O sea, forma parte de este elemento que hacemos los guionistas, los narradores, los novelistas, los storytellers, de crear cositas que están como en el fondo, en la parte de abajo del iceberg, y que, ¿no?, desde arriba el público solamente ve lo que está arriba, pero tú has creado toda esa parte de abajo que es lo que te da sentido y provoca emoción. Bueno, pues los símbolos es un arma poderosa para esto. Bueno, vamos a ver cómo funcionan los símbolos para Truby. Para él, un símbolo es una imagen dotada de un poder especial que tiene valor para el espectador. Y, al igual que la materia es energía intensamente concentrada, el símbolo es significado intensamente concentrado. De hecho, es el condensador dilatador más concentrado de toda la técnica de la narración. No sé, algo que son pequeñas pildoritas, pero que tienen muchísimo potencial. Él, por ejemplo, dice que una frase que podría resumir este potencial es referirse y repetir, porque funciona así el símbolo, ¿no? O sea, empezamos con una sensación y creamos un símbolo que cause el mismo sentimiento del espectador, que esa sensación. Y luego lo que hacemos es repetir el símbolo creando un pequeño cambio. Y así conseguimos un sentimiento más fuerte en el espectador, ¿no? Él habla siempre como que el símbolo se tiene que repetir en la narración, pero cuando se repite tiene que estar un poquito cambiado, porque no solamente es el efecto repetidor, sino el efecto de que al ir cambiándolo te va como amplificando esta emoción que consigue en el espectador. O sea, como que los símbolos actúan en el espectador de una forma muy poderosa, pero solapada. Un símbolo te genera resonancia, como por ejemplo las típicas ondas en el agua del lago. Es decir, tú repites la piedra y empieza a repetirse, taca, 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 y va ampliándose. Bueno, pues así funciona el símbolo, ¿no? Las ondas se expanden y van reverberando en la mente del espectador, ¿no? Y la mayoría de las veces es casi inconsciente. O sea, hay veces que sí, que es más obvio, pero muchas veces es de forma inconsciente. Lo que propone John Truby es crear una red de símbolos vinculando esos símbolos a algunos de los elementos, como a la historia en general, a la estructura, a los personajes, al tema, al mundo narrativo, a las acciones, a los objetos o incluso al diálogo. Bueno, obviamente es un capítulo entero del libro, da muchos datos, pero como en este podcast nos vamos a centrar solamente en los personajes simbólicos, voy a poneros un ejemplo, ¿no?, de los símbolos narrativos también para que veas cómo funciona en otro elemento. Los símbolos narrativos se refieren en cuanto a la idea narrativa o a la propia premisa, ¿no? Y a partir de ahí el símbolo expresa esos giros narrativos fundamentales, ¿no? El tema central o la estructura narrativa general, y los ensambla en una sola imagen. Él pone muchos ejemplos y os voy a poner 3, ¿no? Por ejemplo, en la Odisea, el símbolo central de la Odisea es el propio título, es decir, el largo viaje que tiene que superar el protagonista, ¿no? Esa sería la Odisea, el viaje. Y ese es el símbolo, un largo viaje, ¿no? Y que realmente es un símbolo tan poderoso que todo el mundo ya como que lo asocia, ¿no? Cuando hablas de largos viajes, todo el mundo se va a acordar de la Odisea, ¿no?
Por ejemplo, en Huckleberry Finn, en las aventuras de Huckleberry Finn, el símbolo aquí no es el largo viaje de Hulk, sino la balsa por la que va por el río Mississippi. En esa isla frágil, ¿no?, que sería la balsa con la cual se va desplazando, hay un niño blanco y hay un esclavo negro que viven esa especie de amistad que nace entre ellos y que vive, y lo viven de forma como seres iguales. En los lugares donde se viaja, por donde van viajando, no son iguales, pero dentro de la balsa sí. Son amigos y son iguales, ¿no? Que es un poco ahí el tema de la novela, ¿no? Otra novela, que luego también se hizo una película, bueno, más de una, a partir de ella, es El corazón de las tinieblas. Pues aquí el propio símbolo también nos está aludiendo al título, el corazón en las tinieblas, ¿no? Y lo que te lleva es a esa parte de la selva, que es el final del viaje y que también representa el punto final moral, psicológico y físico del viaje de Marlowe, ¿no?, río arriba. ¿No? Ese Marlowe va subiendo río arriba y llega a esa parte final que es el corazón de las tinieblas, ¿no? Que es, bueno, donde él se va a encontrar con esa parte suya más oscura, igual que también la parte más oscura de la selva. Bueno, nos vamos con los personajes simbólicos, porque para Truby los personajes y los símbolos son dos subsistemas del cuerpo narrativo, pero no son independientes, ¿no? Porque los símbolos son los instrumentos excelentes para definir personajes y que además favorecen el objetivo general de la historia. Al conectar un símbolo con un personaje, escogeremos un símbolo que represente un principio fundador de ese personaje o su reverso. A veces que puede ser como medio irónico, ese símbolo es algo reverso del personaje, pero generalmente va a ser algo que forme parte de su esencia, de su principio fundador. Y conectando ese símbolo concreto y discreto con una cualidad esencial del personaje, ahí el público va a obtener una comprensión inmediata de un aspecto del personaje de una sola vez. Le metes el símbolo y como que entiende, esto, ¿no? Ese concepto del personaje lo va a entender de forma súper directa. Y luego después los espectadores también van a vivir una emoción que asocia desde entonces, desde que aparece ese símbolo, con ese personaje, ¿no? Esa emoción la asocio al personaje. Y según el símbolo se va repitiendo, con pequeñas variaciones, ese personaje se va a ir definiendo de una forma sutil. Pero el aspecto y la emoción importantes de este personaje se va solidificando en la mente del espectador, ¿no? Truby nos avisa que es recomendable emplear esta técnica con moderación, ¿no? Porque si cuantos más símbolos vincules al personaje, pues menos efectivo será cada uno de ellos, ¿no? Si tú o a un personaje, como veremos en los ejemplos que vamos a ver después, está asociado a un símbolo súper potente, ya está, ¿no? Ese símbolo lo vamos a entender, incluso muchos de ellos se han convertido en símbolos del personaje para la literatura o el cine universal, ¿no? Pero claro, si le meten muchos simbolitos, bueno, se van diluyendo. Ya te dicen el símbolo y no lo asocias al personaje, porque hay varios símbolos que también puedes asociar. Aún así, por ejemplo, sí que él propone que puedes crear dos símbolos, ¿no?, asociados a un personaje, ¿no? De tal forma que los crees entre ellos una oposición, ¿no? Que dentro de él crees esa oposición con los dos símbolos dentro de él. Y ahí, bueno, sí que puedes hacer un personaje más complejo y luego también te beneficiar en cuanto al símbolo, ¿no? Para él podemos resumir el proceso, ¿no?, de dar los símbolos en 6 pasos. 1. Estudiar la red de personajes al completo antes de crear un símbolo para cada personaje. Porque claro, él te propone que vayas poniendo símbolos cada personaje. Bueno, pues tú analiza un poco la red de personajes y bueno, eso sería como el primer paso. El segundo es pensar en dos personajes, el protagonista y el adversario principal, y su oposición, para ver si puedes crear símbolos que se relacionen con esa oposición. Tercero, presentar un aspecto concreto del personaje o una emoción concreta que queremos que el personaje evoque del espectador. Cuarto, consideraremos aplicar una oposición de símbolos dentro del personaje. Ya tenemos ese símbolo que queremos hacer. Bueno, podemos buscar una oposición. Quinto, repetimos el símbolo vinculado al personaje varias veces en el transcurso de la historia. Y sexto, cada vez que repitamos el símbolo trataremos de variar los detalles de alguna manera. Y hay un método práctico para conectar el símbolo con el personaje, que es emplear ciertas categorías de personajes, especialmente dioses, animales y máquinas. Cada una de estas categorías te va a representar una forma de ser fundamental
¿no? Al tiempo que un nivel de ser. Y si conectamos nuestro personaje a uno de estos tipos, le estamos dando al personaje un rasgo básico, ¿no? y un nivel que el espectador reconoce inmediatamente, ¿no? Lo veremos sobre todo ahora con los ejemplos. Y podemos emplear esta técnica en cualquier momento, pero se suele encontrar sobre todo en algunos géneros, ¿no? O formas de narración con muchos sentimientos metafóricos, como por ejemplo el mito, las historias de terror, las historias de fantasía o las de ciencia ficción. Vamos a analizar algunas de estas historias, ¿no? Que emplean esta técnica de personajes simbólicos. Lo primero de ellos sería el simbolismo de Dios. Vamos a ver un par de ejemplos. En la novela de James Joyce, Retrato de un artista adolescente, lo que hace el autor es asociar al protagonista, a Stephen Dedalus, con el creador Dédalo, que se construye unas alas para escapar de la esclavitud del laberinto. Y esto lo que le hace es dar a Stephen una cualidad etérea y sugiere esa naturaleza esencial del artista tratando de liberarse. Pero después Joyce le va añadiendo textura a esta primera cualidad empleando la técnica de la oposición de símbolos dentro del personaje. Y lo que hace es vincular a Stephen los símbolos opuestos del hijo de Dédalo, de Ícaro. Y entonces así lo que hace es que como vuela demasiado cerca del sol, él es demasiado ambicioso, muere. Y luego por otro lado, en el laberinto creado también por Dédalo, en el que Stephen se ve perdido, ¿no? Vemos cómo le crea esa especie de, ¿no? de imagen divinidad, ¿no? Cerca del sol, pero luego le genera el lado contrario, sobre todo para acercarte a ese final más trágico, ¿no? Segundo ejemplo de buscar un símbolo que te acerque un poco a una deidad, ¿no? Y yo creo que a lo mejor os va a sorprender. En El Padrino, la novela de Mario Puzo, de la película de Coppola. Mario Puzo también asocia a su personaje con un dios, pero a diferencia de Joyce, destaca un aspecto muy diferente de Dios. El dios de Puzo es el dios padre, que controla su mundo e impone justicia. Este es un dios vengativo. Es el famoso Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Que realmente estaba creado como para generar mucho terror, ¿no? Y claro, es un hombre Dios con un poder dictatorial que ningún mortal debería tener tanto poder, ¿no? Puzo además añade una oposición de símbolos dentro del personaje cuando asocia a su Dios con el diablo. Y ahí lo que hace es equiparar los opuestos normales de sagrado y profano en ese personaje, y lo que hace es darle esa profundidad al personaje y a la historia entera. Él tiene esa parte de Dios que controla todo, tanto su familia normal como sobre todo la familia de la mafia, pero luego por otro lado, por cómo actúa, está muy cercano al diablo, ¿no? Y no duda en matar a alguien de su familia y obviamente a todos sus rivales. Otro ejemplo de símbolo de deidad sería en la película Historias de Filadelfia, ¿no? Que está basada en una obra de teatro. Y bueno, ahí en esa historia el escritor Philip Barry asocia al protagonista, a Tracy Lord, no solo con la aristocracia, ¿no? Se apellida Lord, sino con el concepto de la diosa. Aparte de esta cualidad, ¿no? De Lord, ¿no? De señorial del apellido, tanto el padre como el exmarido se refieren a ella como la diosa de bronce. Y claro, el personaje de ella, de Tracy Lord, por esta conexión simbólica, queda por un lado a veces realzada y otras veces reducida, porque la historia gira en torno a que si ella sucumbirá a los peores aspectos de su diosedad, por decirlo de alguna forma. Es decir, su lado frío, su lado altanero, su lado inhumano, su lado implacable, o si bien caerá en los mejores lados de esta diosedad, ¿no? Que sería esa grandeza de alma que le permita, de una forma un poco contradictoria, encontrar y convertirse en un ser humano, más comprensivo. Otros ejemplos de protagonistas Dios podemos encontrarlos en Matrix, por ejemplo, ¿no? Con ese Neo, ¿no? que se asemeja a Jesús, un poco en la metáfora. Por ejemplo, en la leyenda del indomable, ¿no? El personaje de Luke también con Jesús, o en Historia de dos ciudades, el personaje de Sidney Carton con Jesús. Segundo tipo de simbolismo, el simbolismo animal. En la obra de teatro de Tennessee Williams, Un tranvía llamado Deseo, aquí el autor equipara a sus personajes con animales.
restándoles importancia, pero también dándoles de una conducta muy biológica. Él se refiere a Stanley como a un cerdo, como a un toro, como a un sabueso, como a un lobo, para subrayar esa naturaleza masculina, brutal y ávida. Y a Blanche la asocia con una polilla, con un pájaro, ¿no? Es decir, es un ser frágil, es un ser asustadizo. Y luego Williams repite estos símbolos de distintas formas según se va desarrollando la historia, ¿no? Y al final el lobo se come al pájaro. Más ejemplo, Spider-Man, Tarzán, Cocodrilo Dundee. Los cómics son formas modernas de los mitos. No es de extrañar que equiparen a sus personajes con animales desde el principio de todo, ¿no? Y claro, es una forma de simbolizar con una metáfora y con una cierta exageración que es muy fácil de entender, ¿no? ¿Cómo voy a buscar un símbolo? Buscando una metáfora y una exageración, ¿no? Bueno, pues les asocio por ejemplo, el mundo de los superhéroes a los animales, ¿no? Batman, ¿no? El hombre murciélago, Spider-Man, el hombre araña, Tarzán es el hombre mono, ¿no? Y claro, ahí lo que haces es encontrar esa conexión entre el personaje con los animales, por los nombres, como hemos visto, por el físico, ¿no? Esas cositas de Batman y tal, por el traje, ¿no? Por el traje también, y claro, no es que estos personajes no solamente tienen rasgos animales, como Stanley Kowalski, claro, en el caso de Kowalski les afectan de una forma sutil, sino que es que realmente son hombres animales. Son esencialmente personajes como escindidos, ¿no? Medio hombres y medio bestias. Y el estado natural repugnante de la vida humana les obliga a convertirse en un tipo de animal que se beneficie de sus poderes y a luchar por la justicia, ¿no? En el caso de los superhéroes buenos. Pero claro, todo esto tiene un precio, que es esa división incontrolable del interior, ¿no? Y esa luego alineación desde el exterior, ¿no? Que tampoco son muy incomprendidos, ¿no? Pero vamos, que el listado de superhéroes asociados a animales es gigantísimo. Y luego esta forma de asociar a un humano con un animal es muy popular para el público porque, claro, le da una forma como de aumentar el tamaño, pero no tanto como para que la historia se vuelva aburrida. Pero, y también pueden balancearse como los árboles, como los monos, ¿no? En el caso de Tarzán, o balancearse por la ciudad, como Spider-Man, como las arañas, va yendo de un lado para otro, o tener los poderes sobre el reino animal, como Cocodrilo Dundee, ¿no? Como que puede hablar con ellos y controlarlos, porque al fin y al cabo esos son sueños que los humanos hemos tenido desde siempre, ¿no? Otras historias que tienen símbolos animales para personajes son, por ejemplo, Bailando con Lobos, obviamente Drácula, El Hombre Lobo o incluso El Silencio de los Corderos, ¿no? Y por último vemos el simbolismo de la máquina, porque asociar a un personaje con una máquina es otra forma de crear un personaje simbólico, ¿no? Un personaje máquina o un personaje robot es normalmente alguien con una fuerza mecánica y por lo tanto sobrehumana, pero también es un ser humano sin sentimientos ni compasión, como las máquinas, ¿no? Y claro, esta técnica se suele emplear sobre todo en películas de terror, películas de ciencia ficción, en las que, claro, esa especie como de símbolos exagerados forman parte de la forma, ¿no? O sea, y se aceptan. Cuando los buenos guionistas o escritores repiten estos símbolos a lo largo de la historia, aquí normalmente no se les suele dar demasiados detalles, ¿no? Como en los otros personajes simbólicos. Y muchas veces lo que se hace es invertirlos. Y hacia el final de la historia, el hombre máquina se muestra como el ser más humano de todos los personajes, mientras que el personaje humano ha actuado como una máquina, como un animal, ¿no? Ese es el juego de inversión, ¿no? Realmente el que era un robot, pues al final muestra más humano, bueno, por ejemplo, como en Terminator, ¿no? Y si hablamos de hombre-máquina, el principio fundador de todos sería obviamente Frankenstein o el moderno Prometeo, ¿no? La novela de Mary Shelley. Y ¿no? cuando creó eso, pues a Frankenstein, ¿no? Aquí el personaje humano en el principio de la historia es el doctor Frankenstein, pero no tarda en alcanzar el estado divino y se convierte en un hombre capaz de dar vida, ¿no? Aquí un poco, ¿no? Volvemos al simbolismo de Dios para ese personaje. Y lo que hace es crear al hombre máquina, el monstruo que, al estar formado por diferentes partes, carece de los movimientos fluidos del ser humano.
Luego hay un tercer personaje, el jorobado, que es el personaje simbólico intermedio, porque es infrahumano, ¿no? Es rechazado como un monstruo por la comunidad humano, pero trabaja para el doctor Frankenstein. Aquí si nos fijamos en cómo están definidos estos personajes simbólicos y cómo contrastan entre ellos, ¿no? Al ser de una tipología muy sencilla y muy clara. A lo largo de la historia, debido a que como se trata a un tipo inferior, ¿no? Como una máquina que hay que encadenar, quemar y desechar, pues el monstruo se revela y se venga de este padre endiosado, frío e inhumano. Otras historias protagonizadas por personajes máquina sería, por ejemplo, Blade Runner, ¿no? Esos replicantes son bueno, pues hombres y mujeres máquinas. En Terminator, ¿no? Que te decía, ¿no? Con ese al final cómo se va humanizando, ¿no? En Blade Runner también, es verdad, lo que dice John Truby, como que realmente el hombre máquina son como máquinas fríos tal, pero su final, su arco de transformación es humanizarse, ¿no? En Odisea del Espacio, ¿no? El personaje de Hall, y en El Vago de Oz, el hombre de hojalata. Y así terminamos el podcast de hoy en el que hemos visto cómo crear personajes simbólicos. Muchas gracias a todos los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!